Hola, bienvenidos al canal de la Gracia de Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema que viene siendo como la segunda parte del video que les subí la semana pasada, que es cómo orar a Dios. Bueno, pues ahora vamos a ver las condiciones de oración. Es muy importante, Dios dejó estipulado cómo debemos de orar para que nuestra oración sea efectiva y Dios la pueda escuchar. Pues bueno, Él nos dejó aquí unos pasos, entonces son 5 condiciones para orar, ¿sí? Entonces vamos a ver la número 1 y dice: confesión de pecados. Es muy importante confesar nuestros pecados antes de empezar a platicar con Dios, porque Dios es santo, dice su palabra que Él es 3 veces santo, en Él no hay pecado. Como Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, por nuestros pecados, tenemos que pedir perdón para que nos limpie de esos pecados y poder entrar directamente a la presencia de Dios. Entre el hombre y Dios hay una barrera muy grande, precisamente, y a veces grande y gruesa, que se llama pecado. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados, es muy sencillo. Solo que tenemos que decirle nuestros pecados realmente como son, no nada más así como que, ay, pues perdona todos mis pecados, no, de preferencia, pues yo lo que hago, no, Señor, perdona porque he mentido. ¿Sí? He mentido, le mentí a fulanito, le mentí a perenganito, perdóname porque hice esta mentira. O sea, tienen que ser como que los pecados específicos, si se puede mejor. O sea, sí es bueno pedir perdón por todos nuestros pecados, ¿verdad? Cuando no tenemos... Yo lo hago cuando los dirijo para que llevarlos a la oración de recibir a Jesucristo, para que no se haga muy largo, pero tú ya en la intimidad con Dios, pues pides perdón más específicamente los pecados que son, ¿sí? Eso es muy importante para estar ya a cuentas con Dios y entonces no tener ninguna barrera. En cuanto tú pides perdón, Dios te perdona, porque así dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, y entonces se quita esa barrera y entonces el Señor ya puede escuchar lo que le vamos a decir. Primera de Juan 1:19, Juan, casi a lo último de la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que confiadamente nosotros lo puedes hacer hincado, lo puedes hacer sentado, acostado, como tú gustes, como estés más cómodo. Y le pides perdón a Dios. Primeramente, Señor, perdona mis pecados. Mira que hice esto, hablé esto, dije lo otro y te ofendí, Señor. Perdóname. Es muy importante para que se despeje el camino, se despeje todo lo que estorba, se quite y podamos llegar a Dios. Dice, pedir perdón es importante para que nos limpie, ¿sí? Y nuestra oración sea escuchada. Se debe quitar toda barrera entre Dios y nosotros. Entonces, muy importante pedir perdón. Número 2, dice, la oración debe ser dirigida al Padre. Así lo estipuló Dios. Vamos a verlo en Juan 15:16b. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí está hablando Jesucristo. Entonces, aquí vemos que tenemos que pedir todo al Padre, pero en el nombre de Jesucristo. Por eso es que ustedes escuchan, Padre, mira, te pido esto y el otro, te lo pido en el nombre de Jesús, amén, ¿sí? Entonces, todo lo que quieras pedírselo, se lo debes de pedir al Padre. A ver, vamos a ver Juan 16, del 23 al 24, aquí adelantito estamos. En aquel día no me preguntaréis nada, dice. Aquí importante, fíjense cuando dice, de cierto os digo. Cuando ustedes lean la palabra y vean cuando dice de cierto, quiere decir que lo que viene es muy importante y tenemos que poner mucha atención, ¿sale? Entonces dice, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre, ¿sí?, en mi nombre os lo dará. ¿Quién lo dará?
el Padre. Pero es en el nombre de Jesús, porque fue Jesucristo el que murió en la cruz, no murió el Padre, ¿sí? El intercesor es Jesucristo. Entonces, le pedimos al Padre, pero en el nombre de Jesús. Otra vez lo rectifica aquí. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Entonces, pide y recibes, pero vamos a pedir conforme a la palabra, en el orden que Dios nos dio. ¿Sí? Es muy importante. Bueno, número 3 es orar conforme a la voluntad de Dios. Eso es muy importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, un chico de 10 años decir, ay, voy a orar, y pide perdón, ¿no? Y le pide al Padre, y en el nombre de Jesucristo, tal como lo hemos leído y como dice aquí, pero él le pide un Ferrari. Yo quiero un Ferrari. ¿Ustedes creen que Dios se lo va a dar? No, no se lo va a dar. ¿Por qué? Porque es un niño. Tiene 10 años, no tiene edad para conducir y no tiene madurez para conducir un carro. ¿Y qué podría pasar si le diera a Dios ese carro? Lo agarra, lo arranca, choca por allá, se puede matar o atropella a una persona y desgracia su vida por siempre, ¿no? Ya desgraciado va a ser para toda su vida. Entonces imagínense, ¿no? ¿Y qué creen? A veces nosotros así somos. Es un ejemplo que les doy, pero a veces nosotros nos acercamos a Dios pidiendo cosas que nada que ver. Por eso es importante tener comunión con Él y leer la palabra, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Entonces dice, orar conforme a la voluntad de Dios, la cual vamos a saber, obviamente, leyendo su palabra. Y vamos otra vez a 1 de Juan 5, del 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿sí? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces tenemos que tener esa confianza. Y esto va de la mano con lo que leímos en el video pasado, que tenemos que la oración tiene que ser con poder de fe, ¿sí? Con la fe. Entonces, si nosotros tenemos esa confianza de que le vamos a pedir y Él nos lo va a dar, entonces ya tenemos todo lo que pidamos, pero conforme a su voluntad. ¿Cómo vamos a saber su voluntad? Leyendo la palabra, ¿sale? Por ejemplo, yo siempre oro, por ejemplo, por ustedes en el canal. Yo tengo otro canal que se llama Gracia Tips y siempre oro por todos mis suscriptores. Señor, trae salvación a sus vidas, Padre. Redarguye de pecado, muéstrate la verdad, quita toda mentira que haya en ellos y muestra la verdad, que tu luz, Señor, les ilumine. Entonces estoy orando conforme a su palabra, porque dice la palabra de Dios que Él quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo estoy orando algo que está conforme a su palabra. Y entonces lo voy a recibir. Yo sé que lo voy a recibir y sé que mucha gente de la que me ve en el otro canal va a ser salva, va a llegar a los pies de Cristo y se va a arrepentir. ¿Sí me entiendo? Eso es un ejemplo que les pongo. Entonces es importante. Ahora, también dice que oremos por nuestras necesidades. Es también válido, por supuesto. Si tú necesitas un coche, puedes pedir por el coche, ¿sí? Entonces, no hay problema. Que entremos confiadamente a su presencia a pedirle lo que queremos, ¿no? A platicar con Él. Número 4. Dice, orar en el nombre de Jesucristo. Ya lo hemos estado viendo, ¿sí? Dice, nuestro Redentor. Él es el que pagó el precio por nosotros, ¿sí? En el nombre de quien murió por nosotros y pagó por nuestros pecados y abrió el camino que nos lleva al Padre. Es por Él. Si no hubiera sido por Jesucristo que hubiera venido y hubiera muerto por nosotros, no hubiera esta restauración, no pudiéramos comunicarnos con el Padre. Gracias a eso nos podemos comunicar con Él, ¿sí?
el único nombre que Dios reconoce. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que Dios te dice, pídeme en el nombre de mi Hijo, nada más, en el nombre de Jesucristo. Vamos a Juan 14, del 13 al 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Fíjense nada más, qué hermoso lo que nos está diciendo Jesús. Si pides algo en mi nombre, yo lo haré. Sí, vean qué hermoso. Y aquí tengo una anotación en mi Biblia y dice: solo los hijos de Dios tienen autoridad para orar. Eso es muy importante. ¿Sí? Esa es la autoridad que Dios nos da. Cuando hablamos de oración de fe es porque viene de Él nos da esa fe y ese poder para orar. Y solamente los hijos de Dios podemos hacer eso, ¿sí? Entonces dice aquí que en el nombre de Jesucristo debemos de pedir. Ahora, ¿cómo podemos ser hijos de Dios para tener ese poder? Pues fácil, recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahorita terminando de hacer esto, podemos hacer una oración, si tú gustas, claro que sí. Ahora, número 5, interceder por los demás. Eso es bien importante, ¿sí? Por las necesidades de otras personas. Aquí también la palabra habla de eso. En Efesios 1, del 15 al 16, por esta causa, dice, tiene un título, dice, el Espíritu de sabiduría y de revelación, ¿sí? Bueno, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, santos se refiere a los hijos de Dios, ¿sí? La palabra santo significa apartado del pecado o apartado para Dios, ¿sí? No vayan a pensar que son los santos que están en la Iglesia Católica Romana, ¿no? No, o las imágenes, ¿no? Que ponen de barro que hacen. No significa eso. La palabra santo significa apartado para Dios y apartado del pecado. Entonces dice, por esta causa también yo, aquí está hablando, creo que Pablo es el que habla, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, o sea, todos los cristianos, todas las personas que recibieron a Jesús, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué quiere decir? Que Pablo siempre oraba por las personas que conocía, ¿sí? Siempre daba gracias por esas personas y oraba por ellas, ¿sí? Entonces es importante orar por los demás y por las necesidades que tienen los demás. Hace poquito hice un en vivo en mi canal de Gracia Tips y les dije que si tenían alguna necesidad y yo la anoté y he estado orando todo este tiempo por esas necesidades de esas personas que me pidieron. Efesios 6:18 dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, por todos los hermanos en Cristo, porque en Cristo somos hermanos, porque fuimos comprados por una misma sangre. Entonces, por todos los hermanos, por todos los hijos de Dios, por toda la iglesia de Dios, porque la iglesia no es un templo de construcción, sino somos, la iglesia somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos todos los santos. Entonces dice que hay que estar orando por los santos, perseverando y estando orando en todo tiempo, ¿sí? Por las personas, interceder por ellas, ¿sí? Entonces, pues esas son los 5 puntos, las 5 condiciones para orar, que son muy importantes y que debemos siempre hacerlas y integrarlas en nuestro devocional diario. Ahora, ¿cómo ser hijos de Dios? Pues muy fácil. Si tú quieres ser hijo de Dios, no,
Es muy fácil ahora porque digo que es fácil, porque para nosotros es fácil, pero Jesucristo ya pagó y pagó muy caro con muerte de cruz. Él sufrió mucho en su cuerpo cuando fue crucificado. Entonces, si quieres hacer esta oración para ser hijo de Dios, dice, mas a todos los que les recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Entonces, cierra tus ojos y haz esta oración. Bendito Padre y Señor, me dirijo a ti como dice tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y yo te pido que perdones todos mis pecados. Me arrepiento de toda mi vana manera de vivir, y hoy he entendido que Jesucristo pagó el precio para que yo pueda tener una comunión contigo, para que yo pueda comunicarme contigo a través de la oración. Yo en esta hora recibo a Jesucristo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador, el único intercesor que tengo contigo. Lo recibo en mi corazón y te entrego toda mi vida, te entrego todo mi ser en espíritu, alma y cuerpo. Tú, Dios, dirige mi vida, que sea tu Espíritu Santo enseñándome tu palabra y guiándome a toda verdad. Yo he entendido que tengo que comunicarme contigo a través de la oración y te pido que me enseñes a orar y enséñame a pasar tiempo contigo. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Si hiciste esta oración, empieces a leer la Biblia en el libro de Juan o en el libro de Mateo o Lucas, cualquiera de esos evangelios. Puedes empezar a leerla y pídele siempre antes de empezar a leer que el Espíritu Santo te guíe y te muestre la verdad. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video y nos vemos para la próxima.